Aquiles, bienvenido a los estudios de Conexión tardes. GT. Bueno, vamos a ir hablando cosas interesantes. Resulta que recientemente vi en las redes sociales un pronunciamiento coherente pero revolucionario en cuanto a un castigo a los políticos. Estamos hablando de utilizar la herramienta del voto como un castigo. Estamos hablando del voto nulo que está promoviendo Aquiles Fallase públicamente. ¿Cuál es el impacto del voto nulo en las próximas elecciones y cómo podría ser una herramienta de construcción o de reconstrucción de la democracia? De reconstrucción de la democracia. Vamos a ver. Es bien interesante, Richard. Tenemos que analizar el voto nulo, qué significa. Más bien, tenemos que analizar el voto, qué significa. El voto, tenemos que recordar que la soberanía radica en el pueblo y el poder lo otorga el pueblo. Y la forma de hacerlo es en las votaciones a través de una boleta de votaciones. Cuando el votante, el pueblo le dice, yo voto por el candidato Z, le está diciendo al candidato Z, usted tiene mi representación, tiene mi soberanía y yo le doy el poder. Pero ¿qué pasa si el votante se encuentra con una situación como la actual, que ninguno es bueno, ninguno le gusta y no hay salida del sistema? La opción que nos da la ley de una forma pacífica y legal es votar nulo. ¿Por qué? Porque en las reformas de la ley del año 2016, por primera vez se introdujo el voto nulo como una herramienta electoral. Significa que el votante llega y dice, señor candidato, usted no tiene mi confianza porque no le creo. Ustedes, candidatos. Acuérdate que como se vota solo por una planilla y por una persona, ya sea alcalde, diputado, Parlacén, diputado nacional o presidente, hay que entender que es en las 5 boletas que esto funciona. ¿Okay? Entonces le estás diciendo a un candidato o a todos los candidatos, como quieran entenderlo, señores, ustedes no gozan de mi confianza. Entonces yo voto nulo y no les doy la soberanía. O sea, mi soberanía me la quedo yo mismo, no se las doy a ustedes. ¿Qué significa votar nulo? Votar nulo significa que no estar conformes con el sistema. ¿Qué es lo que la ley dice? La ley dice que se repetirán las elecciones por una única vez. Pero ahí nos hicieron trampa los diputados, porque en la propuesta de la ley, cuando pasó por la Comisión de Asuntos Electorales, llegó primera lectura, segunda lectura y tercera lectura en el Congreso, el artículo decía, si el voto nulo obtiene la mayoría, sin nada, se repetirán las elecciones con candidatos distintos. Y algún diputado chispudo, en la última lectura, le hizo una enmienda de curul, antes de la redacción final, y le quitaron con otros candidatos distintos, y le agregaron 50% más uno. Y entonces básicamente hicieron trampa, nos están obligando a decir que tenemos que sacar 50% más uno, o sea, la mitad más uno, para que el voto nulo tenga validez legal. ¿Qué validez tiene? Se repiten las elecciones. Ok, la pregunta que todos me hacen es, ¿y para qué si son los mismos candidatos? Eso sería lógico, porque la intención que estamos viendo acá con el voto nulo es como un grito en silencio y es una acción en contra no solo de la calidad de los candidatos, sino que del sistema en sí. Pero si el sistema se autoprotege con una ley que tiene un gavetazo como esto, no funciona la historia. Ahí está el truco. Si el voto nulo logra la mayoría, y mi percepción es que en la boleta presidencial es muy difícil. Ahí hay mucho clientelismo, hay mucho hígado, mucho favoritismo, y ahí va a ser muy difícil lograr el voto nulo. Donde sí es posible lograrlo es en el listado nacional de diputados
y en el Parlacén. Pero te puedes imaginar el terremoto político que vendría si el Congreso no se puede integrar. Si el listado nacional de diputados se vota nulo, hay que repetir las elecciones. ¿Y qué partido político y qué político en lo personal puede aguantar un rechazo de la mitad más uno? Kennedy decía, podés ganar con 51, pero no podés gobernar contra 49. Lo que vendría es un terremoto político. Ya lo vivimos una vez en Guatemala. Vivimos el año 92, ¿te acordás? Con el golpe de estado de Serrano. Vino como consecuencia el terremoto político de la depuración de los políticos y del Congreso y de las Cortes. Vos y yo salimos a las calles en ese entonces. Acordamos con la Corte de Constitucionalidad una salida legal y pacífica para el problema. Se vino la sentencia que desconoció a Serrano como presidente. Vinieron las nuevas elecciones, se puso Ramiro de León Carpio, se depuró el Congreso y desembocó en una reforma constitucional. Ese es el camino. Ya lo vivimos una vez, necesitamos volver a vivirlo. Una depuración del sistema de tanta lacra y un cambio, una reforma constitucional que nos retorne al año 85, el espíritu constituyente que vos y yo dejamos plasmados en la Constitución. Bueno, el voto nulo es una herramienta que puede ser utilizada por todos los guatemaltecos, y es que aquí vemos que cuando la gente gana las elecciones, un presidente gana, Aquiles, y gana por mayoría, y gana con legalidad, supuestamente, aunque no vamos a hablar en este momento de las maromas que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral antes y ahora, pero ganan con legalidad, pero no con legitimidad, porque la cantidad de personas empadronadas es una, la cantidad de gente que vota es otra. Aquí el verdadero ganador ni siquiera es el voto nulo, es el voto de la abstención. Déjame que te haga un análisis. Y eso es terrible. Sí, y ojo, otra cosa que quiero agregar para que le veas al análisis. Los jóvenes no se están empadronando. Es que la juventud tiene el poder. La juventud tiene el poder de irse al puerto el día de las elecciones. Eso es lo que hace. O peor, verlas por el teléfono. Verlas por el teléfono participar. Y sin participar. Y sin que le importe. Sí. Hacer este análisis. En el año 2019, que fue la primera elección con la ley del voto nulo, si sumás los que no fueron a votar, el abstencionismo, los votos en blanco y los votos nulos, 6 de cada 10 guatemaltecos no le dimos el voto a nadie. O sea, eso es un rechazo al sistema, eso es una desconfianza a la propuesta de una democracia plagada de una plagada de deficiencias, ¿va? Así es. Si 6 de cada 10 no creen en el sistema, no creen en los políticos ni en el sistema, ¿en dónde estamos? En manos de un grupúsculo. Estamos muy en una esquina muy peligrosa, y lo estamos viviendo a la vecindad con Bukele. Bukele tiene prohibición constitucional para reelegirse y anunció que se va a reelegir. Y la Corte de Constitucionalidad de El Salvador ya le dijo que está bueno. Entonces, la gente no cree en el sistema, lo está viendo por el ejemplo. No lo cree el gobernante, no lo creen los políticos y no lo cree Pero hay un tema interesante con Bukele, que aunque podamos ver que legalmente tiene impedimento, es popular, tiene legitimidad. Tiene la legitimidad popular, que es algo que los gobernantes aquí en Guatemala no han logrado cultivar, porque las reformas del 93 nos quitaron ese referendo de medio año. Nos quitaron este referendo de medio año que hubiera sido fantástico poder renovar. En ese caso era solo alcaldes, ¿no? Pero no. Y diputados. Nosotros en la Constitución dejamos alcaldes y diputados. La mitad de alcaldes y la mitad de diputados. Imagínense ustedes. Y eso es un referente de legitimidad. Pero viene Bukele y arrasa en la selección. Entonces lo que aquí llamamos cooptación, allá se llama
popularidad y unidad. Pero vea, pero miren, yo quiero hacer un análisis con lo que vos dijiste. Kennedy dice se puede ganar con el 51, pero no se puede gobernar con el 40, en contra del 49. Entonces es necesaria la negociación, es necesario llegar a acuerdos políticos con la oposición. El problema es cómo los hacemos y cómo trasciende eso a la población. Exactamente. El tema, mira, el tema finalmente es lo que estás tocando. Sin legitimidad no hay gobernabilidad. Sin legitimidad no hay gobernabilidad. Porque legalidad hay cuando se siguen los pasos formales de la ley. Pero si el que va a ser electo o los que van a ser electos llegaron con trampa a los listados... O con una minoría. No, primero con trampa a los listados. Y segundo, electos con un voto de cada 10, aunque sean mayoría relativa. Poner el caso de la alcaldía de Guatemala. Nadie, nunca nadie, ni siquiera el eterno alcalde Arzú ganó con mayoría. Ganó con mayoría. Siempre ganó con 33%, 35%. Siempre estaba gobernando en contra de 7, a favor de 3. Y ese es el desastre que vemos. Entonces, no hay legitimidad. Aquí el tema del voto nulo es decirle a los políticos, señores, ustedes no son legítimos. Y eso es lo que queremos, legitimidad. Ahora, es importantísimo que la gente distinga qué significa votar nulo. Porque muchos dicen que rechazan el sistema con no ir a votar. No ir a votar quiere decirle a los que están ahí, mucha, hagan lo que se les da la gana porque no me importa. Entonces, no ir a votar no es opción. Y lo segundo es dejar la papeleta en blanco. La papeleta no se puede dejar en blanco porque significa lo mismo que no ir a votar. El que deje la papeleta en blanco, mejor que no llegue. Lo que hay que hacer para un voto nulo es la papeleta, hay que cruzarla con una gran X gigante, ponerle un círculo, y si ese día usted está de ánimo, póngale una palabrota. Pero hay que manifestar la voluntad de anular el voto. Y eso es la parte importante. Importante. Bueno, el tema del voto nulo podría ser una herramienta para que por fin Guatemala despierte y se replantee, por ejemplo, la existencia del Parlacén, que tuvo una buena intención, pero no ha tenido una buena ejecución. Bueno, mira pues, en la elección del 2019 hubieron 1.300.000 votos nulos. Fue la opción más votada. Y hubieron 600.000 votos blancos. Si sumas los votos blancos y los votos nulos, son casi 2 millones. Hubiéramos llegado al 50%. Entonces, ¿qué significa eso? Que la población rechaza el Parlacén. ¿Qué pasaría si el voto nulo gana con 50+1 en el Parlacén? El presidente que llegue, cualquier presidente que llegue, se vería obligado a sacarnos del Parlacén. Ese sería el primer terremotito político que se ganaría. Hay que votar nulo en el Parlacén y que nos saquen del Parlacén y que deje de ser cueva de ladrones como el ladrón del Jimmy Morales que se fue corriendo para protegerse con la inmunidad del Parlacén. Bueno, esa es una opción para que ustedes la analicen, amigos televidentes y radioescuchas acá en RSN y la 106.1, porque el voto nulo puede ser una herramienta que usted, si no está conforme con el sistema, si no encuentra un candidato que lo convenza, pues puede votar nulo y decirle al sistema de los candidatos, no creo en ustedes. Pero lo que sí no es una opción es no votar, fíjate, Aquiles. Exacto. Yo siento hay que ir a votar. Vote por el que quiera. Si quiere votar nulo, vote, pero vote, porque la no participación le abre la puerta a la indiferencia y al poder de la gente. Así que gracias, Aquiles, por acompañarnos en este pequeño segmento y explicarnos el tema del voto nulo. No cambien la estación, vamos con más acá en Conexión GT. ¿Cuánto? ¿15?